Vamos a ver la tercera y última enseñanza de la ministración, ministrando al Señor. Ministrando al Señor. ¿Por qué me quedé yo en tratar de explicar y dar esos temas, ministrar al Señor? Porque, mis hermanos, la iglesia, si no aprendemos como iglesia a ministrar al Señor, mis hermanos, vamos a estar limitados. No vamos a ser sensibles al Espíritu Santo cuando quiera hablar a nuestro corazón, porque es importante que la iglesia empiece y siga y se mantenga ministrando al Señor. Recuerde que vimos que cuando el Señor apartó a sus discípulos, a sus apóstoles más bien, a los que iban a estar con Él, dice que les dijo que estuvieran con Él y después los iba a enviar a ministrar, ¿sí? Era importante que estuvieran con Él. Recuerden que las palabras que les dijo al adversario cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Que le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ese es un ejemplo de la calidad de cristianos que Dios quiere, mis hermanos, que aprendamos a adorar primero, a estar con Él, a escuchar su voz, a saber qué es lo que Dios quiere, para después ser efectivos en lo que vayamos a hacer. Sobre todo cuando vamos a hablar de las cosas de Dios, ¿verdad? El Señor va a respaldar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ahí mismo, entonces, vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el versículo 2, acuérdense que dice aquí: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos viendo, mis hermanos, unas cosas muy importantes doctrinales que la iglesia necesita aprender a entender, ¿sí? Dice que ministraban. La primera cosa que Dios nos invita a ti y a mí es que aprendamos a ministrarle, que aprendamos a adorarle, que aprendamos a servirle. Estamos aquí muchos, pero en ocasiones estamos ausentes. No cantamos, no queremos levantar nuestras manos, no queremos levantar nuestra voz, porque estamos abrumados con tantas y tantas cosas, ¿verdad? Muchos problemas, muchas situaciones en casa. Pero cuando la iglesia, cuando el cristiano aprende a ministrar a Dios, mis hermanos, todas esas circunstancias adversas que sí las tenemos deben de ser hechas a un lado, porque lo más importante es ministrarle a Él. Una de las cosas que la iglesia tuvo que aprender exactamente es a ministrar al Señor. Y sigue diciendo que también ayunaron. Una parte importante e integral, que ya lo veremos más adelante, mis hermanos, es el ayuno. Es importante, es vital el ayuno para el crecimiento espiritual. Amén. En el ayuno, mis hermanos, Dios no va a cambiar. Nosotros somos los que vamos a cambiar. ¿Están de acuerdo? Porque sujetamos en el ayuno nuestros deseos, nuestra carne. Y fíjense qué tremendo que cuando uno se propone ayunar es cuando más se le antojan las cosas. ¿Sí o no? ¿Cuándo se te iba a imaginar antojar un gansito? Y estás ayunando y, Dios mío, hasta un gansito se te antoja, ¿verdad? Y estás ayunando y dices, no. Y hay veces que por el trabajo, por las actividades que tienes diarias, no desayunas y no hay problema, y hasta la comida. Pero cuando tú decides: voy a ayunar con el Señor para que tú me hables, para que me cambies, quiero que mis deseos estén sujetos a tu voluntad. Uy, Dios mío, ¿verdad? Hasta la mascota la ves como para un pollo asado. Todo se te antoja. Bueno, pero miren lo que dice aquí, que ellos ayunando era parte de las actividades que la iglesia tenía. Mis hermanos, los sábados nosotros tenemos un tiempo de oración de 8:30 a 9:30, ¿sí? Les invitamos a que vengan. Si usted puede venir, véngase por favor, nada más es una hora. Estamos intercediendo por diferentes necesidades, por diferentes peticiones, adoramos al Señor. Y es importante que la iglesia se involucre cada vez más en las cosas en las cuales debe de estar activas. Y aquí dice que
ayunando entonces, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Algo que ya Dios había determinado. Era importante que la iglesia, mis hermanos, todos los que somos parte de la iglesia del Señor, ¿sí?, aprendamos a ministrar, ¿sí? Seamos fieles en el ayuno también, porque Dios va a hablar, porque Dios quiere decirnos algo, ¿sí? Dios quiere hacer algo entre nosotros, y es importante que entonces seamos sensibles. Y cuando ministramos a Dios, cuando participamos también en ocasiones del ayuno o de la Santa Cena, que ya lo explicaremos en otros momentos, va a ser importante que la iglesia participe, porque eso le hace sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tú darte cuenta que Dios te quiere hablar? ¿Cómo te puedes dar cuenta que Dios está hablando a tu corazón? Hay veces que no tienes idea quién es, lo que hay en tu corazón, una palabra, un sentir que tienes, y tú dices: ay, es que no sé, a lo mejor soy yo misma que tengo ganas de hacer algo. Pero tienes que aprender, es un aprendizaje continuo. Y estas actividades que la iglesia tenía aquí, mis hermanos, redundaron en exactamente mandar a 2 hombres importantes para una obra específica. Yo verdaderamente, cuando estamos en los inicios de la iglesia, había muchas decisiones que teníamos que tomar importantes. Y no solamente era una decisión que se tomaba en el liderazgo, sino también la iglesia tenía que aprender a sentir que esa decisión, ¿sí?, era de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Cuando nos cambiamos de un lugar estábamos en una bodega y ya no cabíamos en ese lugar y vamos a irnos, le vimos el Cine Azteca, que era donde, así se llamaba el Cine Azteca, pues decíamos: no, van a pedir mucho dinero, no vamos a poder. Pero yo me acuerdo que el pastor Olivares siempre decía: vamos a poder, si el Señor nos manda, nos vamos a ir. Y estábamos orando por ellos: Señor, danos dirección, y sobre todo danos dinero, Señor, ¿verdad? Danos dinero, Señor, porque no teníamos ahorro suficiente como para ni siquiera dar el enganche de un edificio tal. Pero el Señor, hermanos, cuando el Señor obra, nada es imposible. Pero la iglesia, tú y yo, necesitamos aprender exactamente a ministrar. Y dice aquí entonces el verso 3: entonces, habiendo ayunado, ¿y qué más hicieron? Orar. Importantísimo y vital, mis hermanos, que la iglesia esté involucrada en la oración. Usted no puede vivir sin oración. Tal vez usted puede decir: no, yo sí oro en mi casa. Sí, pero hay veces que en la casa la calidad de oración que ofrecemos es, dices: no inventes, esa oración no llega ni al techo, porque está llena de cosas superfluas, está llena de cosas que pides y para tus deleites, porque la Biblia claramente nos enseña que en ocasiones no recibimos porque pedimos mal, porque muchas veces es para mi deleite, porque yo quiero, y no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante que la iglesia, que tú y yo aprendamos que todas esas actividades que hacemos como iglesia, tú tienes que participar de ellas. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Fíjense, es importante, mis hermanos. La imposición de manos es otra de las doctrinas que el Señor nos dejó como una base para el crecimiento de la iglesia. La imposición de manos. Entonces, es bíblico lo que estamos haciendo. Tú te cercioras de que la escritura está, lo seguimos haciendo. Entonces, cosas que hagamos que no están de acuerdo a las escrituras, ¿sabes qué? Lo sentimos, pero no lo hacemos. Suficiente tenemos, claro, de lo que dice la escritura que podemos hacer para que la iglesia se fortalezca. Entonces, mis hermanos, esto fue parte de lo que sucedió en la congregación de Antioquía. ¿Sí? Ministraron al Señor. Mis hermanos, cuando los ministros o los que estamos en el servicio, los que venimos a la iglesia, no saben ministrar y a la vez no somos ejemplo a los demás, el ministro y la iglesia empiezan a apartarse de la verdad.
Mis hermanos, déjenme decirles, esto es importantísimo. Cuando no ministramos a Dios, cuando los que estamos ya como miembros maduros, cuando ya tenemos un tiempo en las cosas del Señor, no ministramos por razón que sea, porque hay muchas cosas por las cuales alguien no quiere ministrar al Señor, ¿sí? No quiere adorar, no quiere proclamar a Jesucristo como el Señor de su vida. Déjeme decirle que y no somos ejemplo de los demás, a los demás. La iglesia y los ministros empiezan a apartarse de la verdad de la Escritura. Y cuando alguien se empieza a apartar de las Escrituras, pues hermanos, estamos a merced del enemigo. ¿Cuántos no hemos visto iglesias que se apartan de la verdad? ¿Dónde comenzó todo? No aprendieron a ministrar al Señor, porque Él es el que dirige la iglesia en sí. ¿Están conmigo? Él es el que dirige, Dios es el que dirige la iglesia. Estaba viendo hace 2 días el juicio que le hicieron a un apóstol de aquí de la iglesia, una iglesia grande que hay aquí en Guadalajara, ¿sí? Y que lo tienen preso en Estados Unidos, ya saben quién. Y yo dije, qué terrible, man, qué terrible lo que estaban diciendo de él, porque pasaban a testiguar mujeres de lo que se había hecho contra ellas. Era una cosa, y todo el mundo estaba, pero sí que ni una mosca, las moscas también estaban ahí quietecitas, escuchando lo que se decía de la persona. Y yo nomás lo veía a él así, miren, haga de cuenta que era una roca, no se movió para nada. Pues, ¿qué hacía? Nada, porque los ojos estaban puestos en esa persona, ¿verdad? Y bueno, después de, creo que fue como 1 hora o 2, casi 2 horas de juicio, una tras otra diciendo, nos robaste la paz a mi familia, me quitaste bueno, le hablaban cosas tremendas, eres un depredador y no deberías de haber nacido. Y le hablaban sin ofender de una manera grotesca, le decían lo que la gente testificando pensaba. Y yo decía, qué tremendo. Y al final el juez, pues también el juez escuchando, y ya dijo, qué terrible que en el nombre de la religión sucedan estas cosas. Dice, y usted, le voltea con el apóstol, ¿no? Bueno, con el disque apóstol de ellos, ¿no? Dice, y usted es un depredador sexual. O sea, ellos lo dicen para que quede asentado lo que es, porque decirlo de palabras de un juez, pues es la máxima autoridad en la justicia. Entonces quedó asentado ahí, y la secretaria estaba ahí, ya ve que hay una secretaria ahí, escribiendo todo, no se le pasaba nada. Y qué tremendo, mis hermanos. ¿Dónde? ¿Pero dónde? O sea, bueno, no queremos hablar lógicamente de esa persona, ni de la secta, ni nada. Simplemente estamos hablando de que, mis hermanos, cuando la iglesia, cuando los ministros no aprendemos a ministrar, cuando tú en tu casa no aprendes a ministrar a Dios, a clamar a Dios, a tener hambre de su presencia, llegará un momento en que nos apartaremos de la verdad. Llegará un momento en que ya no vamos a buscar la verdad de Dios, sino vamos a empezar a ver lo que nosotros queremos que suceda. Vamos a hablar de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos. Y déjame decirte que, mis hermanos, los miles y miles que tenga una iglesia no significan que se habla de la verdad de Dios, ¿sí o no? No significa eso. Pero tú y yo somos llamados a preservar nuestras vidas en la verdad de las Escrituras. Ministrar, mis hermanos, a Dios es vital. Este tiempo que pasamos de adoración, mis hermanos, es vital. No lo tomes como un tiempo ligero de bueno, que canten unas cancioncitas y luego ya sigue la palabra no, todo es importante, porque todo va en dirección a proclamar a Jesucristo. Si no lo aprendemos a hacer, mis hermanos, la iglesia puede correr un peligro de desviarse hacia la mentira de los hombres, claro, y no vamos a la conducta correcta de la palabra. Por lo tanto, viene la decadencia espiritual del ministro, de la iglesia y de los congregantes, por lo tanto, ¿verdad? El primer trabajo, mis hermanos, de cualquier hijo de Dios como tú y yo es ministrar al Señor.
Ahora, ¿qué es ministrar al Señor? Es hacer lo que a Él le agrada, lo que le honra a Él. Adorar, alabar, orar, escuchar, ¿sí? Y honrar a Dios. También es ser responsable en casa, en la iglesia, y obedecer su palabra. Eso es ministrar a Dios. Y ahí nosotros podemos mirar cómo está nuestra vida. ¿Está nuestra vida ministrando al Señor? Porque, mis hermanos, no solamente debemos de ser aquí como unos angelitos en la iglesia. ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres con tus compañeros? ¿Qué hablas con aquellos que no son creyentes? ¿Te haces al molde de ellos? ¿O tú les muestras que tú eres verdaderamente un cristiano con tu ejemplo? Eso es importante. Y cuando tú eres un ejemplo de que eres un discípulo del Señor en donde quiera que estás, en tu casa, en la escuela, con tus padres, en la relación con tus amigos, entonces quiere decir que ahí estás ministrando al Señor. Allí estás ministrando a Dios. Tenlo por seguro que si ministras de esta manera, vas caminando por el camino correcto. Vas en el camino correcto de perseverar en la verdad de la palabra del Señor. Dice aquí claramente que esos ministrando al Señor y ayunando era como una parte de su servicio al Señor. También ayunaron. Y probablemente, mis hermanos, ayunaron porque sintieron esa necesidad de buscar a Dios de una forma especial. Y juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el evangelio a toda la tierra. Había una necesidad importante, mis hermanos. Cuando hay algo que necesitamos hacer como iglesia, todos tenemos que participar en ello y buscar a Dios, porque Dios quiere hacer una obra. Y aquí en este caso ellos ayunaron, y ese servicio que hicieron, esa disciplina de ayunar, de buscar a Dios, era por una razón específica. Ellos querían predicar el evangelio, pero la razón era cómo hacerlo. ¿Qué dirección vamos a tomar, Señor? ¿A quién enviamos? ¿Cómo le hacemos? Hay momentos en los que tú no sabes qué decisión tomar. Hay momentos en que tú no sabes qué hacer. Dios ya sabe qué hacer. ¿Sí? O sea, no crees que el ayuno es para, bueno, Señor, yo sé que tú no sabes qué hacer, déjame ayunar para que puedas entender qué vas a hacer conmigo. No, Él es Dios, Él ya lo sabe, pero tú eres el que necesitas saber qué hacer. Entonces sí es importante, mis hermanos, que te involucres en un ayuno, porque es una decisión. Como en este caso, en esta iglesia de Antioquía, había una necesidad importante, imperiosa. Por lo tanto, debían de buscar a Dios de una manera muy específica. Si asumimos, mis hermanos, que oraron y ayunaron por la necesidad de que el mundo tenía de Jesús, podemos ver cómo Dios contestó su oración, utilizándolos a ellos. Así es, mis hermanos, como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones la carga específica. Y ahorita voy a decir por qué digo este punto, ¿sí? Así es como Dios se mueve entonces, usando a las personas que tienen en sus corazones la carga específica, mis hermanos. Unos son para una necesidad, para una cosa, otros para otra. Pero no todos debemos ser cortados con la misma tijera. Dice la escritura, el apóstol dice, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? Tampoco. Porque hay congregaciones que dicen, mañana tenemos nuestro día de evangelización y todos tienen que estar aquí. Y toda la iglesia está temerosa y temblorosa porque dijo el pastor, y ay, es que a mí no se me da, es que ay, no se me da a mí. Me da terror, no sé qué me da. ¿Eso es algo natural o no? Ah, no, pero todos tienen que venir a las 6 de la mañana. Nos vamos a juntar aquí, vamos a durar una hora y después todos nos vamos a ir a la calle a predicar el evangelio, y ya está diseccionada la zona para que ir a predicar. Espérame, es que yo no siento hacerlo. Yo no lo hago así. ¿Sabes qué es lo que hago yo? Por ejemplo, puede decir alguien, yo me agarro un folleto y me subo a los camiones. A mí me encanta subirme a los camiones y predicar ahí.
Otro dice, pues no, ¿sabe qué? Es que yo no sé, a mí no se me da, es que no, es que mire, yo me atoro completamente cuando quiero decir algo ahí. No, es que hace tener un demonio ahí dentro de ti, vamos a expulsártelo. No, total, allá está el pobre pastor que le falta entendimiento, pues expulsando a los demonios ¿por qué no hablas del evangelio? Porque eso no es para ti. Pero hay unos hermanos que dices, son buenos para predicar el evangelio. No, pero sí, y yo digo, híjole, Señor, qué bendición que hay de todo tipo de personas en la iglesia, ¿o no? Entonces, no podemos cortar a todos con la misma tijera, no, que todos somos así, que todos somos esto y que todos tenemos que, no. Por eso hay diversidad de llamados de Dios en cada corazón. El hermano, mira, yo no voy a evangelizar, hermanos. Bueno, miren, es que yo no se me da andar así tocando en las casas. Porque no, mire, si nomás piensan que ¿cuántos son? No, pues que, ¿cómo dice esa cosa? ¿Qué? Somos 2. Pues platiquen entre ustedes, algo así, ¿no? Bueno, no sé si así iba una anécdota por ahí que pasaron, pero no se me da. Ahora, yo lo experimenté un tiempo allá en la iglesia. Había un grupo de evangelismo y salíamos. Yo decía, órale, yo traía unas ganas y íbamos a las casas pero no, hombre, recibías unas contestaciones bien tremendas de la gente, ¿no? Y ustedes quiénes son? No, mire, somos un grupo de cristianos y queremos compartir. No, yo no quiero nada saber de ustedes. Y aquí la Virgen María rifa. Y dije, entonces tocábamos y no nos abrían. Y yo, eso a mí me hacía sentirme muy mal. Dije, no, yo ya no voy. Ya mejor agarro mi guitarrita y le doy. Bueno, pero la enseñanza era clara. Unos son para una cosa y otros son para otra. A lo mejor tú, hermanita, no vas a ir a evangelizar, pero haces un guisado bien rico. Mis hermanos misioneros, cuando ustedes vayan y regresen, yo voy a tener aquí preparado un caldito de pollo. Mira qué rico, ¿no? Si la hermana se hubiera ido a evangelizar, no hubiera nadie que nos hubiera hecho un pollito. A lo que voy es que cada uno tenemos diferentes formas de hacer la obra de Dios. ¿Sí? Yo no llego a las casas tocando, pero si voy en el camión y Dios me dice, háblale a ese que está ahí. ¿Le hablo al Señor? Sí, ok, me le acerco y, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y le empiezo a hablar del Señor. ¿Se me da? Pero no se me da ir tocando de puerta en puerta, ¿sí? O aventando folletos por todos lados, no. Entonces, mis hermanos, aquí había una necesidad específica que se estaba atacando específicamente. No todos iban a ir a evangelizar. Había una iglesia que estaba ya bien administrada. Había una iglesia que ya tenía bien estructurada todo el orden de ella misma. Pero había una necesidad. Vamos, y tenemos que ir a predicar el evangelio. Pero alguien tiene que hacerlo de una manera específica. Entonces, mis hermanos, podemos ver que no todos deben de ser cortados con la misma tijera. Muchos, mis hermanos, dicen que quieren ser conductores desde el asiento trasero. ¿Sí lo entienden? En la obra de Dios quiere decir esto: yo tengo la carga y tú haces el trabajo. Hermano, siento que eso. Y ustedes van a hacer, oye, hermano, ¿por qué no vas a hacer? No, Dios te puso a ti la carga. Tú ve y hazlo. O sea, no se la eches al otro. ¿Sí? Es como, ¿sabes qué? Dios me puso a ayudar a la hermanita fulana de tal que sé que está pasando por una situación económica muy difícil. Déjame, oiga, pastor, fíjese que hay una hermanita que necesita esto. A ti te dijo el Señor, ¿no? Bueno, sí, pero yo le echo a usted la carga. No. O sea, no te pierdas la bendición. Te dijo a ti, tú hazlo. ¿O no? Oiga, hermano, no aquí, sino puede suceder que hablan y, oiga, hermano, quiere venir. Mire, es que mi vecino está muy mal y necesita que le hablen del Señor y venga para que le predique. Bueno, ¿quién está recibiendo esa carga directa? ¿Tú? Pues tú ve y predícale. No, es que a mí no se me da. Párate ahí, Dios te va a decir que digas, ¿o no?
Qué fácil es echarle al hermano más valiente todas las cargas. Ustedes vayan, no. Dios te la puso a ti con esa carga, hazlo. Entonces, no podemos cortar a todos con la misma tijera, mis hermanos. ¿Sí? No podemos querer ser conductores desde el asiento trasero. No, la carga tú la tienes, no se la pases al otro. Pero la manera de trabajar de Dios, mis hermanos, es enviar a las personas que sienten la carga de hacer ese trabajo. Por eso era importante ministrar al Señor y ayunando y orando, e impusieron las manos y el Señor les dijo: apártenmelos, los necesito a ellos para orar. ¿Por qué no le dijo a todos? No, porque Dios también es específico. Pero lo que sí es importante es que toda la iglesia estaba involucrada en esta actividad. Entonces aquí dice, claramente dice: apartadme. Sí, al final del verso, al mitad del verso 2, ¿están conmigo ahí? Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué dicen? Apártalos, sepáralos. Antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo significativo para Dios o por Dios, primero tenían que ser apartados para Él. Si tú eres apartado para Dios, mi hermano, significa que debes de separarte de otras muchas cosas. No puedes servir, hacer las cosas que Dios quiere que hagas si no te apartas para Él. No puedes vivir en el mundo y decir: bueno, yo tengo carga por esto. No, porque no vas a ser efectivo. No puedes estar pisando los dos terrenos, el santo y el inmundo. Por eso aquí dice: apártalos, los quiero para mí, voy a tratar con ellos, sepáralos. Si tú eres apartado para Dios, significa que debes apartarte de otras muchas cosas. No puedes decir realmente sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedes decir no a las cosas que te mantienen alejado de ese llamado. Cuando el Señor sentí que me hablaba a mí muy en específico en la música, yo era un rockero fracasado. ¿Sí? Rockero fracasado digo porque quise hacer un grupito de rock ahí en mis pininos ahí de Mundanillo. ¿Sí? Un grupo de rock acá, porque yo veía pues a mis grupos favoritos y yo decía: yo voy a llegar, el Señor tiene otra cosa para mí. Y yo tenía mi música y mis discos que en aquellos muchos años atrás, mis hermanos, no les digo cuántos, mi hermano nos mandaba de Estados Unidos, porque aquí todavía no podíamos conseguir muchos de ellos. Entonces eran un tesoro para mí, ¿verdad? Y los poníamos y los requete poníamos y escuchábamos, y sabrá Dios qué bobería decía el músico, pero cantábamos disque en inglés. Ese era entonces, cuando el Señor empezó a tocar a mi corazón, me llamó primero para salvarme de mis pecados. El Señor también me llamó para el ministerio, porque yo iba por un área, yo tocaba la guitarra. Entonces lógicamente el Señor no me iba a mandar a la cocina, ¿verdad? Entonces, toco la guitarra, pues el Señor dijo: ahí vas a hacer. Entonces, en cuanto pisé la iglesia, el grupo de casa de oración, que no era iglesia todavía, pero ahí andaba ya queriendo formarse, pues es lógico que estábamos juntos otra vez, alabando al Señor y todo, y bien mundanillos, porque salíamos y pues andábamos haciendo cositas ahí que no eran convenientes. Pero el Señor, mira, ya me había agarrado y dijo: ok, apártenmelo porque lo quiero para el ministerio. Y sí, me costó, porque luego el Señor me dijo: ¿y esa música qué escuchas? Yo escuchaba Black Sabbath, Kiss, en aquellos tiempos, ¿verdad? Puro de esos Led Zeppelin y cuanta cosa así bien pesadota, ¿no? Señor, pero Señor, ¿y esto qué? Ni modo que se los vayas a dar a otro, porque si se lo das al otro es como darle una pistola. Lo entendí claramente, no dice la Biblia eso. Entonces agarré mis discos y mi esposa, que en aquellos tiempos era una sierva del Señor, porque yo ni le echaba el ojo todavía, ni ella a mí, pero éramos parte de la iglesia. Ahí está Conchis también, que sabe. Y agarré mis discos, los rompimos y los quebramos. Y todos decían: pero qué menso eres, ¿por qué no los regalaste? Los vendiste, que los hubieras vendido a un buen dinero. De que no, es que eso no es lo que Dios quiere. Yo los destruí porque no van a volver a ser, por mi parte,
más mal a los demás, ¿sí o no? Les diré, no se diga las botellas de vino que yo tenía por allí en mis hermanos, no nomás yo, mis hermanos también en la carne. Entonces el Señor dijo, tíralas, así a la alcantarilla, ¿sabes? Porque Dios me llamó. Entonces yo tenía que hacer y responder, sí, Señor, quiero servirte, pero me tendría que apartar de las cosas que me iban a impedir cumplir el llamado de Dios. Ahora, yo sé que Dios te ha llamado algo a ti, pero tienes que apartarte para Él, porque aquí dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Tienes que dejar ya muchas cosas que están estorbándote. Sí le dijiste a Dios, sí, Señor, aquí estoy, pero no has dejado de hacer cosas que te están apartando de ese llamado. ¿Qué es lo que te está apartando de ese llamado? El Señor te está diciendo, ven, sígueme, ven conmigo, yo voy a trabajar contigo. Sí, Señor, algún momento sentimental de la iglesia, un momento de oración así que sentiste muy bonito y le dije, sí, aquí estoy, Señor. Y todavía con el cigarrote en la mano. Y todavía ahí viendo películas que no debes de ver. Y todavía en lugares donde no debes. Y todavía con esos deseos sexuales desenfrenados, fuera de control. Pero sí, Señor, aquí estoy. No, el Señor quiere que te apartes porque te quiere usar. De otra manera, mis hermanos, ¿a qué le jugamos si no nos apartamos y le decimos al Señor que sí? No es correcto, ¿verdad? Entonces, dile no a las cosas que te mantienen alejados de ese llamado. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Qué es? ¿Amistades? ¿Relaciones con alguien? Dios por algo permite que pasen las cosas. Entonces, deja que las cosas sucedan en el ámbito del Señor y Él va a obrar en tu vida. Tú no digas, ay, Señor, es que quiero volver, es que quiero ir otra vez, es que quiero... No lo hagas. Dios de alguna manera soberana actuó en tu vida. Déjalo así. Amén. Dios va a obrar contigo. En Él no hay margen de error. Si Él te dijo, apártate, sepárate para mí, hazlo, ya. Deja esa relación, deja esas amistades, deja esa forma de conducirte. Deja esa forma de pensar que no es la de Dios. Deja de hablar lo que hablas, que no es correcta, porque Dios quiere usarte. Entonces tienes que aprender a decir no a esas actitudes incorrectas, ¿sí o no? A esas tranzas que haces en el trabajo, que por años las hacías. Bueno, ya no las hagas, porque tú estás apartándote para el Señor. Quieres servirle al Señor. Entonces dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Es significativo, mis hermanos, que los dos hombres llamados al servicio misionero eran, hasta donde sabemos, los dos hombres más dotados y capaces de la congregación. Porque eran, pues ¿qué te puedo decir de Saulo? Su currículum, mis hermanos, lo sabemos bien. Bernabé también. Era un hombre lleno de poder, de sabiduría. Ellos fueron apartados para la obra. Bernabé tenía una visión diferente. Era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, confiable, leal a Cristo. Bernabé significa hijo de consolación. Casi nada. Hijo de consolación. ¿Te imaginas tener un amigo así? Que te va a consolar, que va a estar contigo, que sí te va a regañar también, ¿cómo no? Pero vas a sentir que ese regaño es como un bálsamo para tu vida. Y así era Bernabé. Así exactamente era Bernabé. Porque ¿se acuerdan que él fue el que trajo el dinero cuando vendió también una heredad? Antes que lo hiciera Ananías y Zafira. Porque Zafira y Ananías copiaron lo que Bernabé hizo. Entonces, esa es otra historia, desde luego, otro punto. Pero Bernabé fue guiado por el Espíritu Santo a vender su heredad. Y dice que el dinero de la venta lo trajo a los pies de los apóstoles. Ese era Bernabé. Y después Zafira y Ananías dijeron, porque toda la gente alabó al Señor, cantó, aleluya. Y vieron que Bernabé, ay, qué tremendo Bernabé. Y todos hablaban de Bernabé.
el hijo de consolación. Entonces Ananías y Zafira dijeron: no, pues nosotros también. ¿Qué onda? Mujer, ¿qué vendemos? ¿Vendemos el terrenito que tenemos ahí en Santa Fe? Pues sí, mi hijo, véndelo, que al cabo ni le hacemos nada, y luego está ahí, y luego lo quieren agandallar ahí los pandilleros. Véndelo. Ok, vamos a venderlo, pero mira, vamos a quedarnos con la mitad. Y cuando Pedro te diga ¿qué onda con el dinero? Dile que la mitad. Y tú dices: sí, lo vendimos en tanto. Y llega una, y luego llega, y tú sabes ya la historia, ¿no? ¿Para qué te cuento? Pero ese era el Bernabé, que era ejemplo de haber dicho no a las cosas que lo apartaban de ese llamado. Ese Bernabé exactamente es este que dijo: no, yo quiero servir al Señor. Este Bernabé fue el que mostró misericordia a Pablo cuando lo estaban trayéndolo a Antioquía. Porque se acuerdan que cuando Saulo se arrepintió y tuvo la visión, se convirtió. Y se acuerdan que dice la escritura que nadie se le quería acercar porque le tenían miedo. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, lo agarra a Pablo y le dice: no le tengan miedo, no hace nada, miren. Y lo agarró a Saulo, lo agarró, le dice: porque todos se espantaban. Y Saulo, bueno, Pablo ya había dado muestras de que era un convertido fiel, que ya le había dicho no a las cosas del mundo. Entonces, pero le tenían miedo los demás. Y Bernabé dijo: no le tengan miedo, Saulo es Pablo, ya está convertido, miren. Y lo abrazó, le dije: vente, vamos, te lo voy a presentar a todos. Y mira, él es Pedro, este es Prócoro, este es Nicanor, este es Parmenas, y les empezó a presentar a todos los hermanos. Entonces, ahora ese es el Bernabé, el que hacía la obra, ¿sí?, de conciliación. Qué hermoso, ¿no? Entonces, mira, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer entre nosotros es usar a sus mejores cartas. Pero déjame decirte algo: tú eres su mejor carta. Tú eres su mejor carta. Apártate de las cosas del mundo. Decide consagrarte al Señor. No puedes vivir queriendo hacer la obra del Señor, queriendo vivir como un cristiano, cuando vives todavía con las cosas del mundo en tu vida. Decídete ya en esta noche. Y así era exactamente lo que era Bernabé. Ni se diga de Saulo, Pablo, el gran hombre que cambió y transformó toda y parte de los reinos en aquel tiempo. No mandaron a cualquier persona, mis hermanos. Hemos visto que muchas iglesias que se tambalean por retener a sus mejores siervos al llamado, y haciendo acepción de personas, mandan a las personas que no quieren. Recuerden, mis hermanos, que sembrando es como recibimos. Si tu esposa tiene un llamado y siente que hay un llamado en ella y te lo comparte, o el esposo siente un llamado, apóyala. Si tu hijo que siente un llamado para algo, tienes que apoyarlo. Nunca le recrimines lo que: no, mija, déjate de ese emocionalismo, tú ponte a chambear, tú ponte a trabajar, tú ponte a estudiar. Puedes hacer las cosas sin que te olvides del llamado que Dios tiene para ti. Pero es importante, mis hermanos, entender que muchas veces cuando la iglesia no da de sus mejores hombres y de sus mejores mujeres, mis hermanos, la iglesia puede entrar en una decadencia. Aquí mandaron lo mejor, Bernabé y a Saulo, a ministrar de misiones. Vamos adelante, les apoyamos, dijo la iglesia, para la obra que los había llamado. Dios tenía una obra específica que había designado a Bernabé y a Saulo para esta obra. Y quiero terminar con ese texto, Efesios capítulo 2, vaya conmigo, Efesios capítulo 2, en el verso 10. Porque somos hechura suya, ¿lo tienen conmigo? Efesios 2, 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué?
Para que andes. ¿Cuáles son las buenas obras? Predicar el evangelio, hablarle de Cristo al necesitado, orar por aquel que está enfermo. Y sabes, tú eres un hombre y una mujer que Dios apartó para Él. Él va a respaldar lo que tú hagas, porque le dijiste no a las cosas del mundo y sí a Dios. Tienes el respaldo de Dios. Y aparte, estamos apoyándote en oración. Somos un equipo. Y lo mejor de lo mejor está en la iglesia del Señor. ¿Qué tal? Lo mejor de lo mejor está aquí, donde se alaba y se predica a Jesucristo como el Señor, como el centro de la reunión. Entonces está lo mejor. Cuando tú salgas, cuando tú vayas a encontrarte con alguien, vas a hablar la palabra de autoridad que Dios te dio y serás eficaz, porque Dios preparó de antemano esa obra para que tú andes en ella. No es casualidad, no es porque tú no conviertes a nadie, ni en sapo convertimos a nadie, pero Dios es el que convierte los corazones, les da vida a los que están muertos. Cambia ese corazón de piedra en un corazón que siente. Quiero invitarles que se pongan de pie. Póngase de pie. Juanito, la pura guitarra está bien, pura guitarra. Servando, ¿me ayudas también con tu guitarra? Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar, pero antes quiero hacer este llamado en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche, si hay alguien aquí que quiere rendir su vida a ti, que siente ese llamado en su corazón para una obra específica, hazle sentir en su corazón una vez más ese deseo, ese anhelo. Pero antes que todo esto Dios se dé, que pueda decirle no a las cosas del mundo, cosas, actitudes, forma de pensar, el carácter que tal vez puedes tener. Tienes que dejarlo a un lado y que Dios cambie y transforme tu vida. Si alguien aquí en esta noche le dice al Señor: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo sé que yo soy apartado para ti, porque cada uno tenemos un llamado muy específico. Señor, dime, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es mi responsabilidad? Obra que tú has puesto, Señor, para que yo haga y que tú seas glorificado con lo que yo haga. Cuando Bernabé y Saulo salieron a predicar, fueron eficaces, Señor. Hubo tremendos milagros, poder en sus palabras, porque ellos dijeron no más al mundo. Y a ti, Señor, te dijeron que sí. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos. Y si tú eres una mujer, un hombre valiente, un joven valiente, yo sé que en esta noche tú le vas a poder decir: Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero que me uses para tu honra y tu gloria, Dios. Yo quiero que me uses para honrar tu nombre, Señor. Yo sé que tal vez no tengo la habilidad del otro, yo no tengo la capacidad que el otro yo sé que tiene, Señor, y en ocasiones he pensado: ¿por qué no me das esa habilidad que le diste a fulano de tal? Pero, Señor, yo puedo entender que tú me diste a mí una habilidad también. Abre, Señor, mi corazón. Aquí está para que me uses como tú quieras. Oh, Dios, dile: Señor, yo quiero recibirte. Si hay alguien en esta noche que allí en su corazón le quiera decir: yo te recibo como el Salvador de mi vida, en este momento dígaselo. Si lo haces: Señor, yo quiero recibirte como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi corazón. Yo creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, y yo, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Si hay alguien que le pueda decir, dígaselo al Señor junto conmigo: Señor, yo quiero recibirte como el Señor de mi corazón. Yo quiero ser salvo de la ira venidera, dice tu palabra. Yo me arrepiento de todos mis pecados.
Yo me arrepiento de toda mi vida pasada, Señor. Y hoy en esta noche yo quiero de aquí en adelante vivir consagrado para ti, separado de las cosas del mundo y vivir para ti, Señor. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Y ahora, Señor, yo paso de muerte a vida y vida en abundancia. Porque dice tu palabra: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Y los que tenemos ese llamado ya, que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, dile: Señor, aquí estoy. Habla, Señor, en mi vida. Yo necesito, Señor, tu mano sobre mí. Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Vamos, cantemos una vez más. Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Solo una vez más, digamos juntos. Yo necesito tu mano sobre mí. Yo necesito tu espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Dile: tan solo quiero tu manto tocar. Tan solo quiero tu manto tocar. Gracias, Señor. Podemos dar un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Oh, la iglesia ministrando es una iglesia poderosa, Señor, que se mantiene en la verdad de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Amén. A mis hermanos, pues Dios les bendiga. Cuídense mucho. Vayan a casa con mucho cuidado. Nos vemos aquí el sábado a las 8:30 de la mañana. Si quieren venir, les invitamos desde luego 8:30 a 9:30. Aquí estamos, de acuerdo, de la mañana. Y el domingo tenemos nuestra reunión a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Despídanse unos a otros. Que el Señor les guarde.